Listo. Entonces, nos habíamos quedado en qué aportes nomás tuvieron los egipcios, ¿no? ¿Qué aportes nomás llevaron a cabo los egipcios en este proceso de desarrollo de las diferentes ciudades egipcias? Bueno, primera cosa, son los primeros que nos han dejado huellas de que utilizaron el arado que ya era un invento y una tecnificación bastante alta dentro del proceso agrícola, porque la mayoría lo hacía con instrumentos bastante rudimentarios, pero ya el arado significaba la utilización mecánica de la fuerza de los animales. Entonces, esto ya es un avance significativo. Recordemos que son los que desarrollan en una primera instancia la navegación a vela y también la utilización para poder transportar estas grandes rocas que les permitieron hacer sus monumentos, la locomoción, es decir, la utilización de la energía animal y humana para poder transportar grandes pesos con poleas, con sistema de poleas, con sistema de ruedas, etcétera. Entonces, ahora, también tienen un aporte significativo en lo que tiene que ver con la medición del año, poniéndole ya 365 días y haciéndolo lo más exacto posible, mientras que los sumerios, los acadios, los caldeos, estas civilizaciones tenían o desarrollaron el sistema sexagesimal, los egipcios ya podían hacer una medición mucho más exacta. ¿Listo? Entonces, su escritura no fue una escritura basada en un alfabeto, sino una escritura jeroglífica que empieza a desarrollarse 4 milenios antes de que naciera Jesús, ¿no? Y también la demótica, que es otro tipo de escritura, que se parece a la jeroglífica, pero tiene una mayor cantidad de gráficos y situaciones, mientras que la de jeroglífico podía entenderse ciertas cosas o podía significar varias cosas, la demótica es mucho más simple y sencillamente son una serie de contar la historia, ¿no? Entonces, eso es. Medicina, los tipos ya, es decir, los egipcios, ya tenían médicos oficiales, es decir, gente que se dedicaba a la medicina en formación y en vida, y también ya abrían el cuerpo humano y podían hacer cirugías. Entonces, y por supuesto que muy rudimentarias, sin el avance tecnológico que tenemos el día de hoy, pero ya se hacían algunos procedimientos quirúrgicos no tan invasivos, pero sí, por ejemplo, la extracción de tumores, por ejemplo, la apertura de alguna, la extracción de algún ente invasivo que no afectara mucho, pero por supuesto, tendían mucho a equivocarse y esto hacía que muchos pacientes murieran en estos procedimientos. Es decir, era suerte o muerte. Listo, bueno, en matemáticas tenemos este aporte que puede ya considerarse como los primeros textos dentro de lo que tiene que ver con el avance matemático y era obligatorio el aprendizaje de ciertas operaciones básicas, porque recordemos que la civilización egipcia también tenía una noción de propiedad privada y el comercio era abundante, entonces por lo tanto debían saber operar. Perfecto, entonces esto para tenerlo claro. Continuemos, por favor. Ya. Como siguiente punto tenemos la civilización griega. La Grecia antigua ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de la civilización occidental y le debemos nuestro sistema político, es decir, la democracia. Religión. La religión griega era de tipo politeísta, es decir, se basaba en el culto a múltiples deidades que incluso representaban ideas abstractas como justicia, ética y sabiduría. Como conocemos, existían diferentes dioses y cada dios tenía como una función específica. La ubicación geográfica. Escenario natural, Grecia, la Hélade clásica, asentada en el extremo sur de la península de los Balcanes, en las numerosas islas del mar Egeo y Jónico, y en las costas del Asia Menor.
Muy bien, a ver, atentos aquí. Espérate, ponle, Angie, la diapositiva anterior. Para todos que se vayan ubicando, ¿no? La Grecia como tal nace en esta península balcánica, que ustedes pueden ver en la fotografía superior. La península balcánica es toda esta zona que está entre el mar Egeo, ¿sí? Y el mar Mediterráneo. Entonces, ¿dónde nace esta cultura? Es en la isla que ustedes pueden ver en la parte de abajo, donde está este grafiquito, que es la isla de Creta, y también en una civilización llamada Minoica. Y es ahí donde nace verdaderamente lo que conocemos como la Hélade, que es el mundo griego, ¿sí? Y luego se van extendiendo poco a poco. ¿Listo? Para que tengamos una conciencia de lo que fue Grecia. Claro que en la exposición posterior vamos a ver y con detalle la civilización griega, cómo va teniendo o cuáles fueron sus aportes principales, porque Grecia en realidad ha significado la influencia definitiva de la cultura occidental. Continuemos. Ya. La sociedad griega. La sociedad griega se dividía en tres grupos característicos, que son los ciudadanos, los no ciudadanos y los esclavos. En los ciudadanos existían los grupos como son los aristócratas, los mercaderes y los campesinos. Y las características de estos son que tenían derechos políticos, que pagaban impuestos y podían servir en el ejército. Los no ciudadanos y los esclavos compartían las mismas características como son sin derecho político, pagaban impuestos y también servían en el ejército. En los no ciudadanos y esclavos existían los grupos como son los extranjeros, entre ellos tenemos los metecos que son de Atenas y los periercos que son de Esparta y las mujeres. Ya. Los principales aportes de la cultura griega son la invención de la democracia directa, específicamente en Atenas, si bien era una democracia para varones atenienses mayor de edad, la creación de las Olimpiadas y la celebración continua durante siglos, las festividades deportivas en honor a los dioses del Olimpo que acarreaban una paz olímpica entre todas las ciudades griegas. La invención formal de la filosofía, vocablo acuñado por Pitágoras en el siglo VI a.C. Muchos de ellos incursionaron en lo que hoy en día llamamos ciencias o matemáticas, legando también importantes conceptos como la teoría atómica por Demócrito, diversos teoremas matemáticos por Tales de Mileto y Pitágoras, medicina por Hipócrates y la teoría de los cuatro humores por Empédocles. Y un enorme etcétera. Es decir, que estos son los principales porque Grecia nos dejó mucho legado en filosofía. Muy bien, atentos a esto. Aquí los griegos en realidad eh, son una cultura que nos ha dejado un legado extraordinario en la forma de pensar, en nuestra forma de entender la realidad. Son los primeros que dijeron, esto no le puede pertenecer a una serie de dioses caprichosos, sino que empezaron a buscar las causas primigenias, las causas primeras y las explicaciones básicas de las cosas. Por ejemplo, en la medicina dejaron de decir, bueno, Dios nos castigó con esta peste, o los dioses nos castigaron. Si no dijeron, bueno, me castigaron con esta enfermedad, si no dijeron, empezó, por ejemplo, el señor Galeno a cuestionarse cuál era la causa de ciertas enfermedades. Hipócrates empezó a decir, bueno, a partir de los criterios de Galeno, por eso es que incluso hasta el día de hoy se les llama galenos a los médicos, Hipócrates empieza a considerar ya un método como tal, a proponer cuáles eran las mejores soluciones en relación a medicamentos. Y Empédocles, que incluso hasta el día de hoy, miren, Empédocles determina en función del humor la enfermedad, o la teoría de los cuatro humores está basada también entre, por ejemplo, si usted es sanguíneo, si usted es visceral,
si ustedes, etcétera. No recuerdo bien, sí la he estudiado, pero se me ha ido perdiendo la información con el paso de los años. Pero Empédocles, bien que se me lo menciona, determina, es decir, ya Galeno dice, bueno, no, esto no depende de los dioses, sino debe haber causas. Hipócrates dice, empieza a estudiar y empieza ya a hacer anatomía, es decir, empieza a estudiar internamente los cadáveres, empieza ya a describirlos, dibujarlos, etcétera. Y Empédocles ya empieza a definir un sistema y clasificar los grupos de enfermedades en función de definir al tipo de personas y cómo cierto tipo de carácter, cierto tipo de genio o emoción puede determinar, es decir, empieza a combinar la noción psicosomática, es decir, el humor o los sentimientos pueden generar enfermedades. ¿Listo? Entonces eso en lo que tiene que ver con medicina. Pero también tenemos los adelantos de ciertos pensadores como Pitágoras. Incluso hasta el día de hoy ustedes tienen que aprender el teorema de Pitágoras. Pero Pitágoras es el primero en darnos una noción básica de querer explicar el mundo, toda la realidad, a través de la numerología, a través del estudio de los números. Y decir, bueno, o sea, ¿cómo podemos explicar la realidad? Y son los primeros en plantearse una vida dedicada a las matemáticas para explicar el mundo, para explicar todo lo que acontece. Entonces, justamente él crea la escuela pitagórica y se le menciona que es el primero en llamarse filósofo, que significa amante de la sabiduría. Listo. Entonces, eso como uno de los aportes más significativos. Nuestra forma de pensar a través de la lógica, a través de la racionalidad, dejar de considerar que todo proviene de dioses, es el principal aporte de los griegos a nuestra civilización moderna. Es decir, cuáles son las causas y efectos de las cosas, cuáles son las primeras o qué es lo que da origen a las cosas. Eso es lo que primero, son los que primero empezaron a proponerlo desde una perspectiva más sistemática y académica. Listo, continuemos. Ya. Variadas y valiosas tradiciones artísticas, de las cuales destaca sobre todo la literatura, cargada del contenido mitológico que su religión que cultivaron en verso, ocupando un lugar destacado. En este caso, Homero, cultor de la épica con las obras Ilíada y la Odisea. Esopo, autor de numerosas fábulas. Aristófanes, autor de comedias. A los grandes dramaturgos griegos, Sófocles, Esquilo y Eurípides, también destaca Heródoto, geógrafo e historiador, y Hesíodo, poeta y filósofo. La vasta e importante mitología griega, en donde se reúnen los relatos fundacionales del mundo y de los dioses, cosmología y teogonía. Los mitos sobre el ascenso de los olímpicos al poder, derrotando a sus predecesores titánicos, los mitos heroicos y un enorme conjunto de símbolos, relatos y personajes. Muy bien, a ver, aquí atentos, todos deben registrar esta información como fundamental para el trabajo o el estudio de las siguientes preguntas, o de lo que se va a presentar como ya las preguntas del examen. Estos personajes, estamos hablando de Pitágoras, estamos hablando del señor Demócrito, estamos hablando de Tales de Mileto, estamos hablando de Hipócrates, Empédocles o el señor Galeno. También dentro aparte de las ciencias, también tenemos un aporte en la cultura, porque esta forma de poder desarrollar las ideas también la destacan en la literatura, que estuvo plagada o fortalecida por una visión mitológica, en donde hay una participación activa de los dioses. Ahora, también tenemos a los grandes autores dentro de los géneros literarios como la comedia, con Aristófanes, y también estos tres nombres son fundamentales porque yo ya vi preguntas en las que están estos señores, Sófocles, Esquilo y Eurípides, que son los padres del teatro, ¿sí? Es decir, hicieron unas obras magistrales. Y aparte de que fueron bonitas obras representadas, si no han ido al teatro, ustedes se han perdido mucho. Incluso les invito a ver algunas obras de teatro que están grabadas y están subidas a YouTube para que las vean, porque en realidad te conmueven de una manera diferente que una película, porque sientes tú estar en ese papel y te identificas, porque es una expresión humana muy,
muy protagónica, ¿no? Muy empapante de emociones. Entonces, estos señores, aparte de que hicieron grandes obras que nos dejaron unas enseñanzas profundas y que hasta el día de hoy nos siguen influenciando, estas grandes obras de los Sófocles, Esquilo y Eurípides también incursionaron con el teatro y la escenografía, es decir, empezaron también a generar maquinaria utilizando los adelantos científicos de la época para hacer la representación de olas, movimientos, luchas, o las nubes, o el sol, o noche y día, etcétera. Todo eso organizado y orquestado y hasta el día de hoy llamamos orquestado porque el sitio donde se hacían estas presentaciones se llamaban orquestas. Entonces, ahí es donde se representaban estas grandes obras, ¿no? Entonces, también aquí se menciona al señor Herodoto, que es el geógrafo e historiador que ya también habíamos mencionado en los temas anteriores, y Hesíodo, que es un poeta y filósofo de su época que consideraba que el origen de las cosas eran los dioses, e incluso fue el primero en clasificarlos y darles unas categorías. Por eso es muy conocida la Teogonía de Hesíodo. ¿Qué es la Teogonía de Hesíodo? Es un libro donde se recopila toda la historia o la génesis de los dioses, de dónde provienen, quiénes son sus padres, cómo están clasificados, si son titanes, si son cíclopes, si son dioses, si son semidioses, etcétera. Entonces, ellos están clasificados en esa Teogonía de Hesíodo. Listo, muy bien. Sigamos, por favor. Ya, civilización romana. Roma se fundó en el año 753 a.C. en el paso comercial Paso del Tibre, por los hermanos Rómulo y Remo. Al comenzar esta civilización romana, era una comunidad pequeña que se basaba en la agricultura. Roma se convirtió en una de las potencias imperiales más exitosas de la historia. El Imperio Romano conquistó a Grecia y absorbió su cultura llevándola a todos los pueblos conquistados. El Imperio Romano se dividió en el Imperio de Oriente, formando el Imperio Bizantino, con su capital Constantinopla, y la Roma Occidental, que asumió el cristianismo católico, y fue la base del poderío de la Iglesia Católica que se mantuvo durante toda la Edad Media. La religión romana era politeísta y desempeñaba un rol muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Adoraban a divinidades que eran protectoras de los hogares, a las que llamaban lares. La ubicación geográfica de la civilización romana antigua es la actual Italia, en el Valle de las Siete Colinas, cercanas al río Tíber. La cercanía de la ciudad a este río permitía obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas, especialmente de ovejas. Los principales aportes de esta civilización fue su lengua, el latín, impuesta a sangre y fuego en los territorios colonizados. Dio origen a toda una familia de idiomas modernos denominadas lenguas romances: italiano, español, portugués, francés, rumano, gallego, catalán, entre otras. Muy bien, todas provienen del latín, Se ¿no? creó, Espérate un segundito, hija. Esta es la lengua que nosotros hablamos, es una variante de bueno, su origen también está en el latín, ¿sí? El latín es la lengua madre, por así decirlo, que proviene del Imperio Romano. Y bueno, ahí como se menciona algo, y estas lenguas son denominadas romances, el italiano, el español, por eso es que se nos hace un poco familiar. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna película en italiano o el mismo portugués, muchas palabras son muy similares y es más fácil aprender para nosotros, los que tenemos una expertise en idiomas romances, estas lenguas romances. Por ejemplo, si usted quiere aprender inglés o italiano, se le va a hacer más fácil aprender italiano que inglés. El inglés es una lengua anglo-sajona, es decir,
que está ubicada en Inglaterra y que proviene de dos tribus bárbaras para el Imperio Romano, que se asentaron en esa zona y que no tienen nada que ver con las lenguas romances latinas, como el francés, el rumano. Incluso usted puede aprender rumano, ir a Rumanía, y es bastante sencillo. En España existen algunos idiomas, como por ejemplo el español, que es el oficial, pero también hay tres idiomas más que son el gallego, el catalán y ¿cómo se llama el otro? Gallego, catalán, español y... Ah, se me fue el nombre. Ahorita lo tenía en la mente y ya se me fue. Dice, entonces estas lenguas son mucho más simples de aprender. Y esto lo logramos o lo tenemos gracias a esta visión de Roma de convertir su idioma en el idioma oficial de todo el imperio. En la diapositiva anterior ustedes pudieron ver que Roma se extendió o dominó prácticamente Europa, Asia y África. O sea, tres continentes dominó este imperio. Listo, muy bien. Sigamos, por favor. Ahora vamos a estos principales aportes, ¿no? Su principal aporte, la lengua. La lengua es lo que nos heredó fundamentalmente el Imperio Romano. Ahora veamos otros aportes, como el derecho. Ya. Se creó el derecho romano, que contempla un sinnúmero de normas, leyes, códigos y disposiciones que regulaban con todo detalle el más mínimo comportamiento en el campo civil, penal, de propiedad, diplomacia y de familia. En política, uno de los legados es la división del poder en distintas instituciones políticas, como el Senado, que genera las leyes que eran aplicadas en todo el imperio. La arquitectura. Los romanos emplearon en sus construcciones el arco, la bóveda y la cúpula. Aquí la arquitectura romana se caracteriza por la monumentalidad y utilidad pública de sus construcciones. Roma y el imperio se llenaron de circos, teatros, anfiteatros, carreteras, basílicas, entre otros. Los romanos se preocuparon por el adorno y la higiene de sus ciudades, para lo cual construyeron plazas, mercados, baños públicos, puentes, alcantarillado. El principal anfiteatro de Roma fue el Coliseo Romano. La escultura. Los emperadores y los generales romanos levantaron arcos y columnas en memoria de sus triunfos, bellamente decorados con relieves y estatuas que recordaban sus hazañas. El calendario juliano debe su nombre a su inventor, Julio César, creado en el año 46 a.C., quien lo creó con el objetivo de que todo el imperio romano compartiera un calendario común. Los periódicos. Roma fue el primer imperio que estableció un sistema para circular información entre su pueblo, denominado Acta Diurnal, que es de eventos diarios. La numeración. La numeración romana constituye un sistema de numeración desarrollado en la antigua Roma y utilizado en todo el Imperio Romano. Muy bien, En a la ver. actualidad, este tipo de... Dale, termina. Sí, de numeración se sigue utilizando principalmente en metodologías de la investigación y en trabajos históricos como parte de la gramática. Perfecto, a ver, después de su lengua, uno de los más destacados aportes que hasta el día de hoy, incluso para los que van a estudiar Derecho en la universidad, se van a encontrar que obligatoriamente entre los primeros semestres les tocará estudiar Derecho Romano, porque los romanos recopilaron o sistematizaron los diferentes códices y derechos o leyes que se habían creado en todo el mundo antiguo y los pusieron en orden para administrar justicia en sus basílicas. Las basílicas, a diferencia de lo que pueda pensarse el día de hoy, que es una gran iglesia, la basílica era el centro donde se administraba la justicia. Por tal motivo, esa organización del derecho de los romanos es lo que hasta el día de hoy se ha constituido como el gran aporte. Nosotros conocemos lo que es el Código Civil, el Código Penal, el Código, los diferentes códices de una nación gracias a ese aporte del derecho romano. Muy bien, ahora, recordemos que Roma fue una monarquía en el inicio,
luego fue una república y luego pasó a ser un imperio. Entonces tiene 3 momentos Roma. Por eso su sistema democrático puede clasificarse de diferente manera. También asumieron la república al estilo del pueblo griego. Ahora, ellos crearon sus propios diseños arquitectónicos. 2 cosas los destacan en esta arquitectura románica. Escuchen, ellos son los generadores del arte románico. Esto es para que ustedes lo copien y lo tengan por ahí. Los romanos crearon el arte románico. Sus 2 más significativas y más repetitivas, o los 2 elementos más repetitivos dentro de este arte es la cúpula, que es, no sé si ustedes han ido a una iglesia, y ya en la zona del altar, en la parte del techo, hay una gran circunferencia. Esta idea de poner un techo circular que se llama cúpula es una idea del arte románico. Y también el medio punto, que significa que es si ustedes pueden ver, aquí está el Coliseo Romano en la diapositiva. Si ven que las ventanas son en la parte baja hay una línea y de ahí sigue hacia arriba y son circulares. A eso se le llama el medio punto. También pueden ver que el arte románico rescató también el arte griego de las columnas, como pueden ver en la zona de acá, donde tenemos a esta basílica que está aquí, donde se administra justicia, y que tenía estas columnas que son puede ser de arte dórico, puede ser de arte jónico, o puede ser de arte corintio, que es una recopilación de lo que es el mundo griego. Listo, muy bien. La escultura ni hablar, o sea, al igual que los griegos, la escultura para ellos era un modo de expresión y un modo de también plasmar el poder, porque el que tenía una escultura o a quien se le hacía una escultura era o a los dioses o a los emperadores o a aquellos eminentes ciudadanos de la sociedad romana que tenían muchísimo poder y dinero. Listo. Ahora, otro aporte que también vemos, que es uno de los primeros aportes en relación a un avance para la medición del tiempo, es la invención de un calendario. A este calendario se le puso el nombre de su impulsor, que fue el señor Julio César, por eso se llama el calendario juliano. A Julio César le interesaba que toda la agricultura, que todos los eventos y que todo esté organizado en el imperio. Para eso se propone el calendario juliano. Nosotros no tenemos el calendario juliano, sino medimos nuestro tiempo con el calendario gregoriano. Pero Rusia todavía seguía midiendo su tiempo. Faltan 10 minutos para que se acabe esta sesión. Pilas, por favor. Se acaba y nos volvemos a conectar. Rusia hasta 1917 todavía seguía utilizando el calendario juliano. Ojo con eso, ¿no? Una cosa bastante interesante. El calendario juliano es diferente a el calendario gregoriano, que es el que nosotros utilizamos. Fue inventado siglos después. Listo. Ahora, también Roma es uno de los primeros en generar una especie de periódico, ¿no? Es como nosotros entendemos el periódico el día de hoy, pero fue uno de los primeros. Y lo que tiene que ver con su numeración, que hasta el día de hoy nos sigue acompañando. Por ejemplo, voy a poner yo ya mismo primera parte, y cuando yo hablo en números ordinales, se escriben con números romanos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o los números que sean. Listo. Espero que hayan aprendido por lo menos cómo se escriben los números romanos, porque las fiestas de Ambato, por ejemplo, dice 56ª fiesta de las flores y las frutas. Entonces ustedes tienen que aprender a escribir los números romanos básicos, por lo menos que alcancen hasta el 1000, porque si usted lo sabe, será bastante sencillo. Muy bien, entonces, continuemos, por favor. Ya. A continuación analizaremos la civilización fenicia. La cultura fenicia era de raza semita, procedente posiblemente de las costas del Golfo Pérsico. El nombre étnico que se daban a los pobladores de la cultura fenicia asimismo era Canaaní, cananeos o Bin Kenaan, hijos de Canaán. Este nombre coincide con los pobladores de Canaán citado en la Biblia. Como pueblos comerciantes e industriales, generaron una clase de ricos, quienes eran los gobernantes y por tanto conformaban un gobierno oligárquico.
Algunas ciudades eran gobernadas por un rey o por magistrados llamados sufetes, pero controladas por la nobleza despótica que manipulaba al rey. Los fenicios desarrollaron intensa actividad económica e industrial, comercial, marítima y empresarial. En lo religioso comenzaron por adorar piedras y árboles, a los que consideraban objetos divinos. Las piedras sagradas que llamaban metilos, es decir, morada de Dios, eran comúnmente guijarros duros y negros, con formas cónicas o de huevo, a veces aerolitos caídos del cielo. Y el territorio de Fenicia se situaba al oeste de Siria. Comprendía una estrecha franja del territorio, aproximadamente de unos 40 a 50 kilómetros de ancho por 200 kilómetros de largo, cuyos límites fueron por el norte con Siria, con el Golfo de Alejandría. Muy bien, a ver, es importante recordar esta cultura, la cultura fenicia, que también son de origen semita. Recuerden que el origen semita tiene la idea de haber provenido del hijo de Noé, que se llama Sem. Ahora, esta cultura se asentó en lo que hoy nosotros conocemos como Jerusalén, ¿sí? Es decir, lo que es en este momento Jerusalén y lo que antes, hasta el año 1950, era Palestina. Entonces ellos estaban ubicados en esta zona, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Esta zona les permitía tener un acceso directo, bueno, también se les llamaba cananeos, según lo que escuché, se les llamaba, a estos son los que se les conocen como cananeos, y que dominaron durante muchísimo tiempo, casi un milenio, me parece, o 500 años, 5 siglos, dominaron todo el Mediterráneo. O sea, sus avances tecnológicos eran los famosísimos comerciantes del Mediterráneo. Y también en ocasiones se los tenía como embaucadores, ¿no? Porque eran tan buenos para venderte, te podían vender piedras y tú te las comprabas y tenías que cuidarte, porque en ocasiones los fenicios tenían la mala costumbre de traer piedras falsas y vendértelas como si fuesen grandes joyas. Entonces había que cuidarse mucho de esta gente, pero al mismo tiempo eran grandes comerciantes. Su desarrollo se da por la extensión de su comercio en todo el Mediterráneo. Y atentos a eso. Vamos, por favor, continuemos. También una de las cosas que también hay que recordar que los fenicios son los primeros en desarrollar la idea de la moneda. O sea, ya transaccionar con la moneda y no con el trueque. Ya. Entre los principales aportes tenemos alfabeto y la escritura. Muchos son los historiadores que defienden que los fenicios inventaron el alfabeto, mientras que otros debaten esta idea. El alfabeto fenicio consistía originalmente en un sencillo sistema de escritura que constaba de 24 signos fonéticos. Industria, comercio y uso de la moneda. Durante aquella época no era común el comercio. No obstante, los fenicios fabricaban y comerciaban una inmensa cantidad de productos, como madera, piedras, metales, tejidos, vidrios, joyas, cerámicas y más. Arquitectura e ingeniería. Los fenicios destacaron por sus conocimientos de innovaciones arquitectónicas y de ingeniería. Lograron construir puentes, diques, puertos y edificios de hasta 6 plantas de altura, lo que significaba todo un hito para la época y sirvieron de inspiración para futuras construcciones y artesanía, así como productos de vidrio. Navegación. Gracias a sus talentos en la arquitectura y a la inmensa cantidad de material que tenían disponible, como la madera, a razón de su ubicación geográfica, destacaron en el área de la construcción naval. Política. Algo que caracterizaba a los fenicios eran sus asambleas y consejos, siendo estos sus pilares de su sistema político. Asimismo, practicaban la talasocracia, que es una orientación del gobierno enfocada al control de los mares.
agricultura, ganadería y pesca. Los fenicios se asentaban en numerosos lugares y en cada uno de ellos fueron dejando huella de sus actividades cotidianas. Así, por ejemplo, propagaron la práctica de cultivar la vid, el trigo y la cebada. Asimismo, la producción de diferentes vinos, de cerveza y lácteos. También fueron dando muestras de su habilidad, muestras de su habitual producción de pan y salaciones de carne y pescado. Ahora, como ustedes pueden notar, para poder mantener el control de los mares, porque su cultura estuvo basada en el comercio y en el contacto y la comunicación con otras civilizaciones, utilizando como plataforma el Mediterráneo, tenían que buscar la forma de poder organizar su vida y sus estrategias comerciales en torno a esto, ¿no? Muy bien, entonces recuerden, los fenicios tenían un sistema de gobierno llamado talatocracia, ¿no? Talatocracia, que es una orientación de gobierno enfocada al control de los mares. Es decir, toda su organización estuvo basada justamente en eso, incluso hasta el sistema político, ¿no? Y eso le sirvió mucho. En definitiva, porque en ocasiones algunos sistemas políticos que tienen una plataforma de comercialización y generación de ingresos por ejemplo, basada en el petróleo, cuando no saben administrarlo bien y no está enfocado en eso, muy probablemente este sistema caiga porque no pueden controlar una cosa y la otra. Es decir, el sistema político basado en otra cosa y su comercio basado en otra. Por ejemplo, si somos un país petrolero, debemos basar nuestra economía completamente en la producción. ¿Qué deberíamos estar haciendo como país? Generando derivados de petróleo en todo momento. Entonces, fue lo que hizo esta civilización. Listo, chicos. Entonces, les ruego, por favor, vamos a terminar en este instante esta parte. Esta es la segunda parte. Ya nos queda menos de un minuto. Voy a finalizar la sesión e inmediatamente se conectan para el otro. Me esperan, por favor, porque les tengo que mandar el link. ¿Sí? Pilas. Listo, terminamos esta parte.